Bueno, voy a leer un pasaje que está en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Yo fui toda la escuela y gran parte del liceo, por no decir todos mis años de liceo, a un colegio católico, un colegio de monjas, llamábamos en aquel tiempo, colegio de monjas. Y por lo tanto tuve durante todos esos años clases de catequesis. Y en las clases de catequesis tengo que reconocer que no prestaba mucha atención, que era lo que se decía, pero no tengo ningún tipo de recuerdo que en mis clases de catequesis se haya mencionado alguna de las historias del libro de los Hechos. Sí tengo memoria de que se hablara de lo que está escrito en los evangelios, pero no tengo memoria, por más que claro que no prestaba mucha atención, de que no tenía ningún tipo de idea de que existía el libro de los Hechos y tampoco tenía ningún tipo de recuerdo de que después de Jesús pasó algo más. Mi idea era que Jesucristo vino a la tierra porque fue lo que me enseñaron durante toda mi infancia y nos contó un montón de enseñanzas, dejó un montón de enseñanzas, termina siendo crucificado, muerto y resucita. Y después asciende a los cielos. Entonces, en mi idea era, Jesús vino a la tierra, habló a los hombres, muere, resucita, algo totalmente asombroso, pero después asciende a los cielos y se sienta a la derecha del Padre en el trono celestial y nos deja a todos acá abajo. Y entonces yo tenía esa idea de que Jesús vino, pero después se fue y nosotros nos quedamos acá solos. Cuando después de llegar al Evangelio tengo posibilidad de leer el libro de los Hechos, encuentro un montón de historias maravillosas que ya no era Jesús el que las hacía, sino que eran los que caminaron con Jesús, los seguidores de Jesús, sean llamados apóstoles, pero sabemos que no solamente los 12 apóstoles o los 11, sino un montón de personas más. Hay relatos de cosas asombrosas que suceden a través de estas personas o con estas personas. En este capítulo 2, después de que relata en el capítulo 1 ese hecho de que Jesús es ascendido, se eleva a los cielos, quedan sus amigos, los apóstoles, y cuenta que los apóstoles siguen con su vida, pero se reunían unánimes, y acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, al principio dice que ellos estaban todos juntos, si yo no me equivoco dice que eran cerca de 120 personas que se juntaban, no quiere decir que todos los días se juntaban 120, pero dice que en esta festividad, en este lugar, había un montón de personas. Este libro de los Hechos, capítulo 2, relata el día de Pentecostés, el día en que viene el Espíritu Santo a los hombres, a las personas que están ahí reunidas, y estas lenguas como de fuego, que yo me acuerdo que veía antes la fotito con la lengüita de fuego, el dibujito arriba de cada una de las personas, representando al Espíritu Santo. Bueno, resulta que en este libro de los Hechos viene el Espíritu Santo, por primera vez es derramado en todas las personas que estaban en esa reunión y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y estas personas salen puerta afuera de la casa donde estaban, dice que hablando en otras lenguas y hablando maravillas, y las personas que los ven empiezan a sorprenderse porque empiezan a escuchar que estos hablan en el idioma de las personas que están escuchando, y había personas de todas las regiones porque era la celebración de Pentecostés, era una fiesta que acercaba a muchas personas a Jerusalén. Resulta que se sorprenden y dicen, pero este está hablando en mi idioma, y el otro dice, no, yo lo escucho hablar en mi idioma. Pero yo soy griego, sí, pero yo no soy griego y está hablando en mi idioma, y dice, ¿qué cosa? Y dice que había personas que decían, estos están borrachos. Y es la primera vez que Pedro, el amigo de Jesús, el discípulo de Jesús, el pescador, toma posición, repito, por primera vez delante de esta montonera de gente, de esta multitud, y él da el primer mensaje evangelístico, da su primer prédica, por decirlo de alguna manera. Pedro empieza a hablar y a explicarles a las personas qué es lo que está pasando,
en parte dice, de ellos no están borrachos, sino que fueron llenos del Espíritu Santo, porque es la promesa de Jesús. Y dice, al que ustedes crucificaron, y esto es manifestación, dice, él resucitó, nosotros lo vimos, y ahora estamos dando testimonio de eso. Y voy a empezar a leer en el verso 36. Más o menos te conté ahí por arriba antes qué era lo que estaba pasando. En el verso 36, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, termina el discurso Pedro diciendo, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban con Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban, dice el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigue diciendo el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, termina diciendo el verso 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Te voy a invitar a orar conmigo una vez más unos segundos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, por tu amor para con nosotros, por tu misericordia, por tu gracia, que tu palabra, Señor, se transforme en alimento para nosotros. Señor, yo oro pidiéndote, Padre, que lo mío quede, Señor, y sea fácilmente olvidado por los que están escuchando, Padre, pero que lo que es tuyo, Señor, que lo que proviene de tu corazón, Señor, quede guardado, Padre, en el corazón de todos nosotros y dé fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Termina diciendo el verso 47. Voy a empezar por el final. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y acá yo quiero empezar por el final, porque el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, pero el razonamiento que yo te invito a hacer conmigo es, el Señor añadía a la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Qué era la iglesia en estos días? No sabemos cuántos días pasó desde ese Pentecostés hasta este verso 47. Nos relata que compartían, nos relata que ellos hacían determinadas actividades, nos relata en un momento que vendían sus propiedades y repartían con todos para que nadie pasara necesidad. No sabemos si nos está haciendo el relato de una semana, 2 semanas, un mes, no sabemos. Lo que sabemos es que es un tiempo, pienso, que no es muy largo, ¿no? Nos está hablando de un año. Dice, cada día, desde ese Pentecostés que se sumaron, que se bautizaron 3.000 personas, cada día el Señor añadía. ¿A qué añadía? A la iglesia. ¿Qué es la iglesia esta que está relatada en este verso 47? Yo puedo decir simplemente que la iglesia que está relatada en este verso 47
no es un lugar físico. La iglesia no es un edificio, no es una casa, no es una dirección. ¿Se entiende? No es un templo, no es una denominación, no es un lugar físico. El Señor no añadía personas al lugar o al edificio o a la casa. ¿Por qué? Porque no dice que había una casa, no dice que había una dirección, no dice que había una plaza, no, dice el Señor añadía a la iglesia. Porque la iglesia es un grupo de personas. La iglesia es personas que están unidas por determinadas características. Y como dice el verso que vamos a leer allá, la iglesia, mirá, ya noté, son personas con una manera de vivir específica. La iglesia es un grupo de personas que tienen una determinada manera de vivir. El que vivís de determinada manera, con determinadas características y cumpliendo determinadas formas, entonces sos iglesia. No por dónde estás, sino por cómo vivís. Entonces, la iglesia son personas con una manera de vivir específica que está determinada por enseñanzas. Y uso la palabra enseñanza porque allá en el verso que vamos a leer ahora, lo voy a leer, dice doctrinas, dice que ellos, las personas, esta iglesia, dice que junto con los apóstoles se unieron, dice el verso, 3.000 personas, y dice que esas 3.000 personas junto con los apóstoles y los que antes ya habían creído y habían sido bautizados por el Espíritu Santo, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice allá, voy a leer el verso 42. Verso 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, las enseñanzas, los consejos, la palabra de los apóstoles, porque en este tiempo los apóstoles todavía no habían escrito los evangelios y nosotros no teníamos el Nuevo Testamento, porque ellos todavía no lo habían escrito. Entonces pasaban su conocimiento y pasaban sus enseñanzas hablando. Me imagino que en reuniones las personas se reunían a escuchar a los apóstoles y los apóstoles iban enseñando y contando la doctrina. ¿Qué doctrina? Contando quién fue Jesús y lo que ellos vieron hacer a Jesús. Y no solamente que las personas perseveraban en la doctrina, que es la enseñanza, la palabra que salía de la boca de los apóstoles, sino que las personas perseveraban en la doctrina, aprendiendo a través de lo que veían, lo que a los apóstoles hacían. Veían cómo los apóstoles vivían y las personas con eso aprendían. Esa es la doctrina, la enseñanza, lo que los apóstoles están pasando. Pero cuando dice perseveraban, a mí me da la idea de que las personas estaban ahí insistiendo, porque perseverar es permanecer, es insistir, ¿no? Perseverar es dedicarse. Las personas se dedicaban a estar atentos a lo que estas personas estaban enseñando y cómo estaban viviendo. ¿Por qué? Porque iglesia es una manera de vivir. Y esa manera de vivir, como yo te decía acá que escribí, dice, es una manera de vivir específica, determinada por enseñanzas que se van aprendiendo y se van poniendo en práctica. Eso es vivir. Yo aprendí y empecé a poner en práctica lo que aprendí. ¿Y qué estás haciendo poniendo en práctica lo que aprendiste? Estoy viviendo de determinada manera que aprendí de estas personas y la parte... Lo aprendí, lo escuché, lo vi y ahora yo lo pongo en práctica, lo estoy viviendo y eso me hace estar en la iglesia y por lo tanto nos hace ser iglesia. Ahora bien, dice el verso 43, dice el verso 42, que las personas perseveraban en la doctrina. No es que, bueno, yo un día aprendí, vos me contaste cómo era y ahora yo ya sé todo, ya está, y ahora yo voy a vivir como a mí me parece, o según mis... No, dice, perseveraban en la enseñanza. Y yo me digo, todos los días estas personas estaban buscando aprender cómo vivir. Porque yo me pongo a razonar en mi vida y digo, yo no sé qué es lo que me va a pasar dentro de un rato, y tampoco, por lo tanto, puedo saber si estoy preparado para enfrentar lo que dentro de un rato me va a pasar.
Yo pienso que ya sé todo, pero yo no sé lo que me van a decir dentro de un minuto y tampoco sé si estoy preparado entonces para poder responder a lo que escuche de la manera que tenga que responder, de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta para actuar de acuerdo a lo que escuche si yo ni siquiera sé qué es lo que me van a decir? Por lo tanto, tampoco sé si estoy preparado para oírlo y tampoco sé si estoy preparado para responder de una manera adecuada. Entonces es una vida y que esta perseverancia en las enseñanzas como que exige una atención. Las personas están atendiendo. Esta iglesia, estas personas que viven con determinadas características, una de esas características es que están atentos a aprender la doctrina de sus maestros. Y nosotros no tenemos hoy a los apóstoles, pero nosotros tenemos lo que los apóstoles escribieron. Y aparte de tener lo que los apóstoles escribieron, tenemos un montón de personas como yo, que se sientan adelante de una pantalla o hacen una reunión y hablan atrás de un micrófono a otras personas para supuestamente, y aclaro, estoy diciendo supuestamente, enseñarles a otros lo que los apóstoles escribieron que aprendieron de Jesús. Ni que hablar que también hablamos de lo que Jesús dijo. Lo que quiero decir es que no tenemos a los apóstoles, pero tenemos las escrituras y tenemos un montón de predicadores. Y cuando digo que tenemos un montón de predicadores, tenemos un montón de predicadores. Hoy con las redes sociales, nosotros podemos buscar en cualquier red social y encontrar, pero predicaciones de lo que quieras, en el idioma que quieras, en el color que quieras, del tema que quieras, y podés escuchar, pero de todo. Ahora bien, por esto mismo vos y yo sabemos que tenemos que tener un cuidado bárbaro porque no estamos en la situación que la iglesia estaba en esa época, porque la iglesia escuchaba, así como los discípulos tenían a Jesús, el Hijo de Dios, en carne y hueso. Estas personas tenían en carne y hueso a los que caminaron con Jesús. Tenían a los apóstoles, a los amigos de Jesús adelante. Entonces podían ver y escuchar de la boca de los discípulos de Jesús. Dice un verso por acá, el verso 43, que vino temor a todas las personas, y no es que vino miedo, sino que vino ese respeto, ese cuidado, esa atención, eso que nos mueve cuando amamos a alguien y queremos que ese alguien esté bien, esa atención, ese cuidado. Dice, vino ese temor a toda persona, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En este ambiente el Espíritu Santo se movía como se movió a través de Jesús, se movía a través de los apóstoles y muchos milagros y maravillas eran realizados. En este ambiente las personas tenían a estos maestros. En nuestro ambiente hoy nosotros tenemos de todo. Hombres, mujeres que nos podemos hacer llamar maestros y que podemos estar enseñando cualquier cosa. Pero lo bueno para nosotros, que yo ya lo he dicho antes y lo reitero ahora, que nosotros tenemos la palabra escrita. Y teniendo la palabra escrita y la posibilidad de leer esa palabra, vos y yo podemos ir a la palabra escrita y podemos comparar y analizar si lo que todos los maestros decimos es congruente con lo que los maestros del libro de los Hechos enseñaban. ¿Qué enseñaban los maestros del libro de los Hechos? Aquellos que la iglesia escuchaba y aquellos que la iglesia perseveraba en su doctrina. Lo vemos en los versos siguientes porque dice que, yo te digo, la iglesia es un grupo de gente que vive de determinada manera y esa determinada manera, esas características las aprenden de enseñanzas que les dan. Pero este verso nos dice cómo vivían. Y hay un montón de características acá en la vida de estas personas que a mí me llaman mucho la atención y pienso que a todos nos llaman mucho la atención y por lo menos en mi manera de pensar pienso que si no es por un obrar sobrenatural de Dios en nosotros, esto pienso que también era un obrar sobrenatural en ellos, pero si Dios no obra de manera sobrenatural, yo pienso que este tipo de vida no es realizable. Porque dice esto,
Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bárbaro, todos nosotros podemos estudiar o atender a los determinados maestros que elijamos con mucha dedicación y perseverancia. Yo quiero aprender, entonces me voy a dedicar de ahora en más, desde este domingo que escuché el mensaje, voy a atender a los maestros que tengo y voy a empezar a ser perseverante en esto. Voy a escuchar maestros todos los días voy a leer la palabra y todos los días voy a analizar y todos los días voy a empezar a seguir y a llevar en práctica todas estas enseñanzas. ¿Qué tienen que ver con qué? Por ejemplo, sigue diciendo el verso 42. ¿Perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Lo hacemos, sin problema, me exige mucha dedicación, atención, pero es algo que vos y yo de manera individual podemos hacer si quisiéramos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros, común unión. Personas que al tener algo en común se juntan. Y yo sé que ahora estamos en todo este tema de la pandemia y de que la distancia, pero esto está pasando y va a pasar. Pero más allá de que esto esté pasando con el tema de la pandemia y del COVID y la separación y del virus y los gérmenes, esto es algo que antes de la pandemia tampoco era común. Que la iglesia, este grupo de personas que vive de determinada manera, vivieran en la comunión, perseverando en la comunión unos con otros. Que ya que tenemos algo en común, estemos juntos. Y no, pienso que en la mayoría de las iglesias que conozco, y también pienso en la iglesia o la congregación Vino Nuevo a nosotros. Esta común unión. Que esta común unión no está reflejada en que nos vemos el domingo, cuando nos juntábamos el domingo, y nos queremos y nos saludamos y nos preguntamos cómo andás, todo bien, y adoramos a Dios y escuchamos un mensaje y después nos despedimos hasta el próximo domingo. Yo pienso, por lo menos, mi idea es que eso de vernos una vez cada 7 días no es comunión. No es común unión. O es común unión ese día domingo. Pero no es esa comunión, no es perseverar en comunión. Perseverar en la comunión, así como yo te decía, perseveraban en la enseñanza, quiere decir que todos los días se dedicaban a aprender. Todos los días no solamente se dedicaban a aprender, sino que se dedicaban a poner en práctica lo que les enseñaban. Entonces, si eso es perseverar en la enseñanza, perseverar en la comunión, es que todos los días se andaban buscando, todos los días ellos estaban intentando estar juntos. Y esto es todo un tema. No sé qué tanto ha cambiado la sociedad desde este día en el que está escrito esto hasta el día de hoy. Yo no puedo decir cuál era el día a día de las personas que vivían en Jerusalén en esta época, qué tan diferente era a nosotros. Pero cuando me pongo a pensar, mi vida, mi familia, a mí me exige mucho. Y a veces pienso que mi vida y mi familia me exigen más de lo que yo estoy pronto para dar. Imagínate si aparte de mi vida, Juan como persona, y mi familia, hablando de mi esposa y mis 2 hijos, me exigen más de lo que estoy pronto o listo para dar, imagínate si a ese grupo de personas tengo que incluir tu nombre. Si a este grupo de personas de 3, yo tengo que incluirle tu nombre. O tengo que incluirle el nombre de todas las personas que ahora tengo en la pantalla, que son más de 4, y no quiero apretarle la flechita celeste para no ver cuántas personas hay más del otro lado, pero acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Imagínate si a estos 3 tengo que añadirle 6. Y aparte de esos 6, tengo que añadirle los otros 4 que están acá, y ya son más de 10. Comunión, común unión, no solamente con 3, que es exigente, sino con 10.
común unión con 3.000 personas que estaban relatadas en ese libro, buscaban estar juntos. Eso a mí me parece algo irrealizable, todos los días estar juntos. Sí, me parece que es irrealizable que todos los días nos juntemos 3.000 personas, porque es llenar una tribuna de un estadio, ¿no? O llenar muchos estadios. O en el Uruguay cualquier cancha la vamos a llenar con 3.000 personas, todos los días tenemos que estar... No, bueno, pero lo que está hablando es que buscaban esta comunión, perseverar en esta comunión, y sigue diciendo el verso. Comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando pienso que pone el partimiento del pan antes que las oraciones, nosotros los cristianos, que somos todos por Dios y agradar a Dios, y hay que orar y hay que hablar con Dios, que es algo importantísimo en nuestra relación con Dios y a Dios, hay que hablar. Hablaste con Dios, hoy oraste, hiciste una oración, y el punto de la oración, que es importantísimo, está después del punto de la comunión entre los hermanos y después del tema del partimiento del pan. Y partimiento del pan viene de compartir, de dividir, de repartir. Y cuando hablamos de repartir, estamos hablando de que lo que tengo lo voy repartiendo. Y eso toca con todos nosotros. Porque estamos hablando de lo que yo tengo, aparte de que es a mi vida, que tengo que, como enseñanza de los discípulos, estas enseñanzas y esa manera en la que ellos viven buscando estar siempre juntos, en comunidad, en comunión unos con otros. Aparte, ellos reparten lo que tienen. No hay entonces mucho lugar para el individualismo, no hay lugar para el individualismo, no hay lugar para el egoísmo, no hay mucho lugar para eso. Y cuando me pongo a pensar que como seres humanos nosotros tenemos que entender que ser iglesia es no ser individualista y tampoco es ser egoísta. Y ahí yo digo, ¿qué problema? No, qué problema grande para los seres humanos ser iglesia. Bueno, pero ellos eran, no parece algo imposible, porque si ellos eran un montón y perseveraban en la comunión, y acordate, perseveraban en aprender y perseveraban en poner en práctica, y es algo de la vida, es algo de caminar y vivir. Pero por lo menos yo ya me voy haciendo una idea que la iglesia de la que está hablando el libro de los Hechos, capítulo 2, es un grupo de personas que tienen algo en claro. Acá nadie está solo. Nadie va a estar solo o sola más. El tiempo del individualismo terminó. El tiempo del egoísmo terminó. Vos no estás solo más. Vos no estás sola más. Y yo pensaba, esta cosa de que ahora ya no soy más yo, sino que ahora es ustedes, no es así tampoco. Ya no soy más yo, ahora es nosotros. Yo no paso a estar descuidado. Yo no paso a estar solo. Yo no paso a no importar. No. Claro que sos importante, sos tan importante que ahora no estás solo vos, sino que es nosotros. Es juntos. Sigue diciendo por ahí el verso, porque dice ellos repartían, estaban en comunión, perseveraban en estar juntos, perseveraban en que no haya solos, y perseveraban en compartir, porque si nos juntamos, y cuando hablamos ellos dicen repartir el pan, y quizás nosotros podemos quedarnos con el título y decir el partimiento del pan, pero ¿qué es el pan? Es el alimento. El partimiento del alimento, el partimiento de lo que nos abastece, el partimiento, el repartir lo que nos sustenta, repartir lo que nos sostiene. Entonces digo, no se repartían solo pan, se repartían risas, se repartían abrazos, se repartían silencios, se repartían miradas, porque yo pensaba en esto de la comunión, en esto de estar juntos, involucra mucho de nosotros, nos involucra a nosotros. Porque si vamos a estar juntos, vos tenés que estar y yo también tengo que estar. Y una cosa pienso en esta nueva realidad de las redes sociales y de las reuniones por Zoom, tienen todo un paquete de comodidad
individual, un paquete de solos. Vos estás solo de ese lado, ahora yo tengo amigos de este lado, pero he tenido reuniones donde yo me grabo solo. Y tiene un montón de cosas positivas. Yo me grabo a la hora que yo quiero, en el tiempo que yo quiero, y puedo ponerle pausa a la grabación cuando yo quiero y volver a grabar cuando yo quiero. Y vos podés, desde tu comodidad y desde tu individualismo y desde tu perspectiva, poner el audio, el video, cuando vos quieras, y podés estar en la posición en que vos quieras, y podés tener el estado de ánimo que vos quieras, y lo haces como quieras y cuando quieras. Ahora, estar en comunión implica que vos y yo tenemos que estar, por lo menos, conectados, donde mi mirada va a darse con tu mirada. Y yo soy mirado, pero yo también miro. Yo veo realidades, pero también los demás ven mi realidad. Y eso nos toca a todos nosotros, nos lleva a una exigencia mucho mayor. Y yo tengo que luchar con mi egoísmo para poder estar donde vos vas a estar. Porque ahí ya el tiempo es compartido, el espacio es compartido, y ya dejé de ser solamente yo, sino que ahora somos nosotros. Dice el verso, vendían, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. Lo repite en el verso 44. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes, dice el verso 46, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo escuchaba mensajes, una vez llegué a escuchar un mensaje donde decía que los apóstoles habían establecido como norma en enseñanzas y doctrinas, que todos los que entraban a la iglesia tenían que vender sus bienes y repartirlos, para tener como excusa el argumento de poder decirle a todas las personas que nos están escuchando, vos tenés que vender tus bienes y tus propiedades y repartirlos entre todos. Pero los discípulos no dijeron eso como una norma, nunca fue una norma. Vos podés seguir leyendo y ver lo que pasó allá con Ananías y Zafira y escuchar cuando Pedro le dice a Ananías, Ananías, el terreno que vendiste no era tuyo, y después de venderlo, el dinero de la venta no era tuyo también. O sea que no era algo que los discípulos dijeron, no, bueno, ahora que vos llegaste acá y sos iglesia, tenés que vender tus propiedades y tenés que vender tus bienes y tenés que repartir porque ahora nosotros decimos que todo va en común. No, no. Pero las personas eran movidas a tener ese tipo de gesto de desprendimiento y de no egoísmo y de comunión y de unanimidad al punto de vender sus bienes para repartirlos porque no querían que los que estaban a su alrededor pasaran necesidad. Porque es fácil para mí, si vos pasás necesidad el miércoles, como no me entero y tampoco busco enterarme, y yo te voy a ver recién el domingo, quizás cuando volvamos a la normalidad, yo te vi en una reunión de domingo y te vi la cara y estabas bien, ese día habías comido, y después te vi al otro domingo y estabas bien porque también habías comido, y entonces yo no me enteré lo que te pasó el miércoles, que el miércoles tuviste dificultades y el miércoles capaz que no tuviste lo que comer, o tenías lo que comer pero tu estado de ánimo no te permitió comer porque estabas lleno o llena de problemas, pero como yo no me enteré, todo bien. Ahora, si estas personas se dedican a buscar estar en comunión y perseveran en eso, y perseveran en estar juntos y comer y ver cómo está la situación del otro, entonces sí están atentos y se enteran cuando hay alguien que tiene necesidad. Y los llevaba el Espíritu Santo a algunos de ellos, porque tampoco eran todos, al punto de vender sus bienes para repartir la ganancia, para sostener la necesidad de otros.
porque buscaban saber qué era lo que estaba pasando. Y yo digo, solo el obrar del Espíritu Santo no es algo que yo esté haciendo ahora. No es algo, aún ahora que vino la pandemia, que nosotros ni nos vemos las caras, sino que capaz que nos vemos a través de una pantalla cuando nos vemos. Ahora que hacemos el Zoom y tenemos esta invitación de estar conectados al mismo tiempo, pero ni que hablar si yo te digo que voy a grabar la prédica y vos la escuchás cuando vos quieras y no nos vamos a ver la cara, y estamos atrás de una pantalla y nos arreglamos. Yo el otro día le decía a los que estaban acá, yo había venido con un buzo y un canguro de capucha, y miré el video anterior que había grabado, y lo había grabado con el mismo buzo con capucha, y digo, che, grabé el domingo pasado con este canguro gris, no voy a grabar este con el mismo canguro, porque el que mira va a decir, pero no tenés otro canguro. Me saqué el canguro y grabé con el buzo que tenía abajo, que era distinto, no se había visto hasta ese momento. ¿A qué voy con esto? Que para presentarnos adelante de una pantalla, tenemos determinadas actitudes o acciones que el que está del otro lado no tiene ni idea qué es lo que está pasando. No tengo ni idea yo cómo ha sido tu día, no tengo ni idea yo cuáles son tus dificultades, si es que tenés dificultades, no tengo ni idea de cuáles son tus alegrías, no tengo ni idea si estás pasando bien, si estás pasando mal, no tengo ni idea si estás triste, si estás alegre, no tengo ni idea si estás acompañado o acompañada, o si estás solo o sola. Ellos, la iglesia, esa iglesia que no era un lugar físico ni una dirección, a la que Jesús añadía gente todos los días, esa iglesia perseveraban en saber, perseveraban en conocer, perseveraban en que todos los que se iban añadiendo tuvieran esa compañía, esa unidad. Perseveraban en que solos no hay más solos. Y para que vos y yo podamos perseverar en que a nuestro alrededor no haya más solos, ahí vos y yo tenemos que ver si podemos dedicarnos a lo que la iglesia es. Porque yo pensaba, dentro de poco tiempo, te decía hace un rato, dentro de poco tiempo vamos a volver con las reuniones. Dentro de poco tiempo esto de grabar o hacer un Zoom ya no va a ser necesario. Dentro de poco tiempo ya vamos a hacer la invitación y vamos a volver al salón, y si querés usar tapaboca está bien, y gracias a Dios tenemos un salón grande. No lo hemos hecho hasta ahora porque preferíamos, bueno, nos cuidamos y qué necesidad de estar juntos, pero si vos y yo queremos reunirnos en el salón enorme que tenemos al lado, podemos hacerlo y podés tener 2 metros de distancia y capaz que hasta más. Pero mi tema es, ¿vamos a volver a hacer nuestras reuniones presenciales para hacer la iglesia vino nuevo que éramos antes de la pandemia? Y ahí yo te digo, no, lo ideal es que nosotros podamos volver a las reuniones presenciales para hacer la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia donde vos pasás a ser importante porque entendemos que Dios quiere que ya no estés solo. Que ya que llegaste a Jesús, bueno, ahora llegaste a Jesús como nosotros, llegaste a nosotros, y entonces ahora el caminar es juntos. Hay un detalle que lo pasé por alto. Dice allá en el verso 41, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Los que escucharon lo que Pedro dijo y creyeron en lo que Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Que el Jesús, el Cristo, que hace unos días fue crucificado, resucitó y que ellos lo vieron. Y que el Dios Padre hizo a ese Jesús crucificado, dio testimonio de que ese Jesús crucificado era su Hijo y era el Cristo. Los que escucharon dijeron, yo te creo. Ahora yo quiero que... ¿Y qué hicieron cuando creyeron? Vamos a bautizarnos. Arrepiéntanse y vamos a bautizarnos. ¿Y qué era ese bautismo? Ese bautismo era una exclamación. Era la afirmación pública. Era la exposición de la decisión que cada una de estas personas había hecho. Yo creo en la palabra de los apóstoles, yo creo que Jesucristo, o yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo en esto ahora. Y fueron y se bautizaron. ¿Qué hicieron? Se expusieron públicamente. Entonces yo digo, mirá,
que es importante exponerse públicamente. ¿Para qué? Para buscar esto, ser iglesia. ¿Cómo arranca todo allá en el verso 42? Esto de, porque estamos hablando de que la comunión, la perseverancia en la enseñanza, el repartir, sí, pero ¿dónde inicia? Inicia en el bautismo. ¿Cómo inicia? En una exclamación. Inicia en que estas personas se exponen públicamente con un mensaje. ¿Cuál es? Ahora yo creo en Cristo. Ahora yo creo en Cristo. Antes de la doctrina, antes de aprender y antes de empezar a vivir y antes de la comunión, yo voy a exclamar públicamente que yo creo en Jesús. Yo creo en Cristo. Y voy a bautizarme. Ahora yo te invito a contextualizar esto. Porque si yo te digo ahora, mira, vamos a bautizarnos o vamos a bautizarte, permiso. ¿Cuál puede ser el único impedimento? Que no tenemos piscina y que hace un frío bárbaro. Y que, bueno, vas a tener que, te vamos a buscar un agua y sumergirte un día congelado. Ese puede ser el único impedimento nuestro, pero el de ese contexto. ¿Qué problema hay si hoy vos querés bautizarte en el Evangelio, te llevamos a cualquier playa o a cualquier piscina y quién le va a importar si vos te metés en el agua? ¡Ay, esos que son! Pasa desapercibido, más hoy en nuestro Uruguay. No estamos en un país que condene el cristianismo ni nada. Pero en este contexto, te invito a pensar en el contexto de esas personas que están declarando públicamente que ahora creen en Jesús. Estas personas están viviendo en un lugar donde las autoridades del lugar hace unos días crucificaron a Cristo, crucificaron a Jesús. Estas personas van a bautizarse para declarar que ahora creen en aquel que las autoridades dijeron que no era correcto, que no estaba bien. A lo que voy es que estas personas fueron a exponerse públicamente con algo que podía traer serias dificultades para cada uno de ellos. No es que ellos dijeron, ay, sí, bueno, vamos ahora a hacer de Jesús y está todo bien porque a nadie tiene problemas con ello. No, a ese que vos vas a decir que vos vas a seguir, lo acaban de crucificar hace unos días y vos vas a decir que él resucitó y por eso vos te estás exponiendo. ¿Estás seguro que vas a hacer eso? Y fueron 3.000, no les importó, y fueron y se bautizaron y proclamaron públicamente que ahora eran de Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Vos y yo tenemos redes sociales y capaz que a muchos de nosotros nos da vergüencita poner ahí en una red social que ahora yo creo en Jesús. Pienso que trato de contextualizar con el tiempo de hoy. Ellos fueron y se bautizaron. Nosotros no nos vamos a ir a meter en el agua, ahora hace un frío bárbaro. Pero, por ejemplo, ellos expusieron lo que habían creído. Ellos se presentaron delante de las personas y dijeron, ¿saben qué? Ahora yo creo en esto. Y ahí es cuando yo trato de llevar toda esta realidad a nuestra personal. ¿Qué significaría para mí empezar a decir en mis redes sociales que yo creo en Jesús? O empezar a poner en mis redes sociales que ahora yo me identifico con Cristo. ¿Qué tipo de efecto tendrá eso? Yo no voy a tener mucho problema porque yo hace muchos años que soy cristiano y todas mis familias y todos mis conocidos saben que yo soy cristiano. Pero quizás no todos están en la misma posición en que yo estoy. Por ejemplo, estas personas ese día no eran cristianos y están decidiendo seguir a Jesús en ese momento y para eso lo van a exponer. Y ahí yo te digo, mira, como inicio nosotros tendríamos que buscar exponer lo que supuestamente estamos creyendo, tener ese valor. Exponer lo que estamos creyendo, declarar que Jesucristo ahora es nuestro Señor y que eso es en lo que nosotros hemos creído. Y recordarle a las personas quizás que saben que somos cristianos, que mirá que vos te acordás que yo soy cristiano, bueno, y ahora yo también me acuerdo que yo soy cristiano y por eso estoy exponiendo que es Cristo mi Señor, Cristo es en aquel en quien yo creo. Y para ello esas personas que después de bautizarse se suman, se añaden, son añadidas a la iglesia, empiezan con todo este caminar juntos. Y ahí yo te invito a pensar conmigo, bueno, mirá, yo estoy convencido que esta es la iglesia a la que el Señor quiere añadir personas. Una iglesia que entiende, personas que entienden
que el asunto es, acá nadie tiene que caminar solo. Acá no hay nadie que tenga que caminar sola. Acá estamos para caminar juntos, para ser conocidos. Ahí también implica, porque yo tengo que buscar conocerte a vos, pero vos también tenés que buscar dejarte conocer. Y yo también tengo que buscar conocerte a vos, pero también tengo que permitir ser conocido por vos. Y alguno puede decir por ahí, yo tengo mucho problema en buscar gente para conocer. ¿Tenés problemas para conocer gente y no tendrás problemas también para dejarte conocer? Porque cuanto más tiempo estemos juntos, más vos y yo nos vamos a dar cuenta quién es el otro. Y nos vamos a dar cuenta, nos vamos a exponer, y en esos momentos de dificultad, vos vas a ver de qué está hecho Juan, y yo voy a ver de qué estás hecho vos. O de qué estás hecha vos. ¿Qué es lo que hay ahí? Y en esta comunión, en este caminar juntos, hay mucho para tratar. Hay mucho para trabajar. Pero esa es la idea de nuestro Dios. Esa es la idea de nuestro Cristo. Él murió por nosotros para que nosotros podamos ser uno. Entonces te digo, mira, dentro de poco tiempo nosotros vamos a volver a juntarnos. Y podemos volver a juntarnos como lo hacíamos antes, sin buscar ser unánimes o siendo unánimes 2 horas cada domingo, o buscar tener comunión 2 horas cada domingo, o podemos buscar ser lo que la iglesia de Jesús verdaderamente es. Y acá vuelvo al punto, a ese verso que decía, mirá, la gente vendía sus posesiones y vendían sus tierras, no dice tierras, voy a leer la palabra textual, dice sus propiedades. Y ahí yo te digo, no nos vamos a quedar con eso, porque yo de eso lo único que me quedo es que las personas se preocupaban tanto por el bienestar de los demás, que eran capaces de hasta aquello que podía ser para nosotros, o quizás hoy sea lo más valioso, ellos estaban dispuestos a entregar lo más valioso, o lo que les diera más beneficio económico. Pero yo digo, pero si esas personas eran capaces de hacer eso, es porque había algo mucho más grande que los estaba afectando. No nos quedemos con, mirá, mi propiedad, mi bien. Date cuenta que para estas personas su propiedad y su bien, que quizás para muchos de nosotros es lo más importante, dejó de ser para ellos lo más importante. Yo me imagino que Ananías y cualquiera en aquel tiempo que tuviera una propiedad también era importante. Los bienes eran tan importantes antes como me imagino que son ahora, pero sin embargo estas personas tenían algo más grande, que sus propiedades y sus bienes dejaron de ser lo más relevante. Era mejor poder compartir con esa nueva comunidad que conocieron. Y ahí es cuando yo te digo, mirá, ¿qué es lo que debería de mover a la iglesia del Señor? Y yo te digo, no es difícil descubrir qué es lo que mueve a la iglesia del Señor. Y no voy a decir movía, porque estoy convencido que la iglesia de Cristo sigue moviéndose por el mismo poder, sigue moviéndose por la misma fuerza, sigue teniendo la misma llave para hacer lo que la iglesia del Señor hace, que es el amor. El amor es lo que mueve. Nosotros hace un tiempo habíamos hecho, y todavía tenemos por ahí algunas remeras que decían, el amor deshace las diferencias. Es cierto, el amor deshace las diferencias, el amor es lo que puede derrocar al miedo, el amor es lo que puede derrumbar la vergüenza, el amor es lo que quita la timidez, el amor es lo que derrumba el egoísmo y el orgullo. Es el amor, ese amor de Cristo. Entonces termino diciéndonos, dentro de poco tiempo vamos a volver a tener la oportunidad de ser iglesia como éramos antes. Y yo te invito a que cuando tengamos la oportunidad de volver a ser iglesia, a estar juntos, a reunirnos, podamos acordarnos y entender que Jesús quiere a su iglesia. Y la iglesia de Jesús es esta que está relatada en el libro de los Hechos. Y que nosotros estamos siendo invitados a hacer esta iglesia. Una iglesia que persevera en la enseñanza correcta,
en la enseñanza verdadera, en conocerla, en estudiarla y en vivirla, y que también persevera en la comunión, y también persevera en la repartición, y también persevera en el bien común, y también persevera en que ya no hay más solos ni solas. Entonces yo te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo y podamos darle gracias a Dios